Invito a buscar en sus Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5. Vamos a leer de los versículos 17 al 23. Juan, capítulo 5, versículos del 17 al 23. Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Creamos en el Hijo de Dios, el cual es Dios. En el contexto de este pasaje que nosotros hemos leído, tenemos el milagro hecho por el Señor Jesucristo en el estanque de Betesda a un hombre que estaba incapacitado para moverse durante 38 años. Con toda autoridad, el Hijo de Dios le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. E inmediatamente aquel hombre se reincorporó de su condición. Caminó, anduvo, tomó su lecho. Algo realmente milagroso. Y tal milagro fue motivo para que los judíos hablaran de Jesucristo, para que le odiaran aún más, para que se opusieran a sus milagros y a su vida. Especialmente porque este milagro fue hecho un día de reposo. Como recordaremos, los judíos, especialmente los fariseos, habían mandado cosas que Dios no había mandado en su ley con respecto a este día. Los fariseos habían olvidado la justicia, la misericordia en el día de reposo. Cristo entonces vuelve a encontrar a este hombre en el templo y le dice unas palabras. Dice: no peques más. Su enfermedad, como vimos la semana pasada, fue algo terrible, algo doloroso, por 38 años. Pero aún más doloroso y terrible es la condición del hombre en su pecado, que le llevará hasta el infierno por siempre, en una condición de eterna perdición. Cuánta bondad de nuestro Señor Jesucristo, no solo para levantar a un hombre de su condición física, sino para señalarle su pecado. Cuánta misericordia del Señor para ver que su problema más grave no era su condición física, sino su condición espiritual. Pero aquel milagro tenía un propósito. Y hoy vamos a ver parte de ese propósito que tuvo el Señor al hacer ese milagro en un día sábado, en un día de reposo. Los fariseos entonces, aún más enojados, mostraron una mayor oposición a nuestro Señor Jesucristo, deseos de matarle. Sus corazones llenos de maldad y de odio no deseaban creer en el poder de Dios, ver sus obras y negar a aquel que había sido enviado. Entonces nosotros encontramos aquí en el capítulo 5 de Juan una de las declaraciones más hermosas y profundas acerca de nuestro Señor Jesucristo y su divinidad. Les quiero decir algo, me siento incapacitado para predicar este mensaje.
Esto es profundo. Solamente las palabras que voy a dar las voy a hablar solamente porque el Señor nos asiste. Porque esto realmente es algo maravilloso. Algo realmente que debe alimentar nuestras almas y hacer que nuestros corazones se eleven en alabanza, honra y honor a nuestro Señor Jesucristo. Es como si estuviéramos en la playa y solo tocáramos la espumita que llega de las olas, sin considerar toda la profundidad, la extensión del mar que está frente a nosotros. La profundidad de las cosas que el Señor Jesucristo dijo escapan a nuestro entendimiento. Pero con la ayuda del Señor trataremos de explicar aquellas cosas que entendemos a la luz de toda la palabra del Señor. Cristo hizo una obra de misericordia en el día de reposo y vamos a comenzar ahí. Lo primero, las obras del Hijo de Dios demuestran su divinidad. La Biblia nos dice en el libro de Génesis que en el séptimo día, después de que el Señor creó todas las cosas de la nada, por medio de su palabra, 6 días, el Señor estableció un día de reposo. Dice Génesis capítulo 2, si alguno lo quiere buscar, versículos del 1 al 3, lo siguiente: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es muy claro en este pasaje que en nuestro Dios, el Dios de toda la tierra, el Dios del que hizo todas las cosas, no necesitó millones de años para hacer este mundo. En 6 días Él hizo todas las cosas. En 6 días. Al igual que Cristo. Cristo no necesitó de un tiempo prolongado para sanar a aquel hombre que estuvo 38 años postrado. En un instante, aquel hombre recobró todas sus capacidades. Dios en 6 días, por medio de su palabra, hizo todas las cosas en un instante, en un momento. Las cosas fueron realizadas. Cuando Dios hizo caer a Adán en sueño para tomar de él y hacer una mujer, aquella mujer que Dios le dio a Adán no fue una niña, no fue una bebé. Cuando Adán abrió sus ojos, ¿qué vio? Una mujer. Una mujer. ¿Cuántos años tienes? Ya era una mujer madura. Ya era una mujer con todas sus capacidades para ser la ayuda idónea de Adán. Por medio de su palabra, por medio de su poder, Dios hizo todas las cosas. Y después de haber hecho todas las cosas, Él dispuso un día para que toda la humanidad, para que todos los hombres honraran y alabaran su nombre y se recrearan en aquel que hizo todas las cosas. Dios reposó. ¿Se cansó Dios, niños? Es una de las preguntas que hacen los niños en la escuela dominical cuando se les explica esto. Niña o maestro, ¿Dios se cansó? No, Dios no se cansa. No se cansa. Él es poderoso. Él es eterno en poder. No significa eso. No significa eso. Sino que Dios había terminado su obra. Y entonces el hombre debía alabar esa obra que Dios había hecho. Y Dios santificó este día. Dios separó este día, apartó este día para que todos los seres humanos alabaran al Creador. Dios es dueño. Dios es creador. Pero en este día en especial, Él estableció un descanso
de las obras realizadas para dedicarlo exclusivamente a las labores de adoración a Él. Asimismo, Dios lo bendijo. Hay una bendición especial en este día. Dios estableció esa bendición donde el hombre se acerca a Dios para estar en una mayor comunión con su Creador y agradecerle, adorarle y descansar en las obras de Dios. Cristo, el Hijo de Dios, no estuvo separado de esa creación. Él creó todas las cosas. Él no estuvo desligado de esa obra de la creación. Hay personas que dicen que el Dios que hizo todas las cosas fue como un Dios, como una persona que toma un reloj, le da cuerda y lo deja para que siga funcionando. Lo que nosotros encontramos en las Escrituras no es así. Es un Dios que finalizó la obra de creación en 6 días, pero Él no se desentendió de la obra de creación. No es así. Vamos a buscar el Salmo 104. El Salmo 104. Vamos a leer unos cuantos versos de este Salmo. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas. El que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir. El Dios creador, ¿verdad? Dios se desentiende de su creación. Versículo 10. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan sus sed los sanos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. ¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. ¿Se ha desentendido Dios de su creación? Jamás. En la providencia de Dios Él sostiene, Él sustenta, Él gobierna, Él protege su creación. Dios no se ha desentendido. El día de hoy, este descanso que nosotros disfrutamos, Dios está trabajando. Si Dios no estuviera trabajando, estaríamos muertos, porque este es su aire, porque el sol sale porque Él quiere, porque cae la lluvia porque Él envía, porque alimenta las aves que nosotros no alimentamos. Dios está trabajando. Dios está haciendo su obra en la creación. Nunca las desgracias de esta vida
o las cosas que nos suceden podrán apagar la inmensa bondad de Dios mostrada hacia esta humanidad. Cuán innumerables son tus obras. La tierra está llena de tus beneficios. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Pidió Cristo unas vacaciones cuando vino a esta tierra? No. Él siguió sustentando esta tierra. Y hoy sigue sustentando esta tierra. La obra de la creación es una obra trinitaria. El Hijo estuvo ahí. Y hoy todas las cosas se sostienen por la palabra de su poder. La misericordia de Cristo está presente en este día, al seguir sosteniendo todas las cosas. Aquel día en que Cristo sanó a aquel hombre lisiado por 38 años, Cristo estaba haciendo lo que era habitual para él, hacer su obra de misericordia, como hoy tenemos obra de misericordia delante de nosotros. Hoy por su misericordia la palabra de Dios nos es predicada. Hoy por su misericordia pudimos comer. Hoy por su misericordia tenemos un techo, tenemos asientos. Hoy por su misericordia estamos aquí. Dice Juan Carlos Wright, comentarista bíblico, en relación a la obra de Cristo en el día de reposo, dice lo siguiente: lo único que llega a ser nuestro Señor es poner las obligaciones del día de reposo en el lugar que les corresponde. Limpia ese día de toda la enseñanza falsa y supersticiosa de los judíos con respecto a la forma correcta de respetarlo. Nos muestra claramente que las obras de necesidad y de misericordia no son un quebrantamiento del cuarto mandamiento. El Señor Jesucristo hizo lo que tenía que hacer porque era su día. Y en ese día había que mostrar misericordia. Cristo en nada quebrantó su día. ¿Por qué? Porque las mismas obras del Padre, el Hijo también las hace. Cuando los judíos escucharon estas cosas, se escandalizaron. Vamos a Juan capítulo 5 nuevamente, donde estamos. ¿Qué escucharon ellos? Versículo 17. Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jehová tiene un hijo. Jehová nuestro Dios, Jehová no es. Tiene un hijo. Para los judíos esto era algo impensable. Era algo impensable. Y Jesucristo dijo: mi Padre, vean mis obras, son las mismas del Padre. ¿Por qué yo puedo hacer estas obras? Porque Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Y no solamente esto, yo soy Dios. Aquello en los oídos de los judíos fue una blasfemia. Los judíos se consideraban a sí mismos hijos de Dios por descendencia, pero no por naturaleza. Pero Cristo dijo: mi Padre. Los judíos
en su débil entendimiento, entendieron algo que los testigos de Jehová hasta el día de hoy no entienden: que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es Dios. Cristo es Dios. Por eso puede hacer estas obras. Llegar a dar una definición de quién es Cristo ha sido algo que le ha costado a la iglesia del Señor muchísimos años. Y no es porque no esté en la Biblia está, y está muy claro. Pero hombres falsos, porque hombres engañadores han querido cortar la Biblia. ¿Sabían que en Estados Unidos hubo un presidente que se llamó Thomas Jefferson? Y que él hizo su propia Biblia. Él agarraba y cortaba y ponía lo que él quería de la Biblia. Y creo que hasta el año 1950, cada senador en Estados Unidos recibía una copia de esa Biblia. Increíble. Engañadores. Por eso, gracias a Dios por aquellos hombres piadosos que han establecido credos, para que la iglesia de Dios combata esas falsas doctrinas y camine firmemente en la verdad de Cristo. En la Confesión de Londres nosotros tenemos una excelente afirmación de la doctrina de la divinidad de Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo verdadero Dios y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, como lo hemos visto hasta ahora. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra. Así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Gracias a Dios por definiciones como estas, por las cuales podemos caminar firmes en la verdad del Señor. De una misma sustancia, igual a Él. En el 5:18 al final dice haciéndose igual a Dios. Esto mismo fue lo que dijo el apóstol Pablo, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si nosotros estamos escuchando estas verdades, debemos de dar gracias al Señor. Porque tantos hay hoy en el mundo que siguen estas mentiras. Mentiras de hombres que dicen que Jesucristo no es Dios. ¿Verdad que ya poco a veces escribimos cartas hechas a mano? Y ahora casi todas las cartas que las hacemos en computadora, ¿verdad? El día de ayer encontré una carta hecha a mano en el portón de mi casa. Una persona escribiéndonos que escucháramos y que leyéramos la Biblia, que es la verdad de Dios, y preocupada por nuestra condición espiritual. Y a la par, un folleto de los testigos de Jehová. Sinceridad, pero engañada. Terrible. Por eso, gracias a Dios por esta verdad que recibimos. La verdad del Hijo. No podemos comprender todo esto, solo creerlo. Comprender la verdad del Hijo. Entrar en esas profundidades
dos naturalezas, una sola persona, el Hijo eterno. ¿Cómo? Caminando en esta tierra, humillándose y yendo a la cruz. Oiga, eso es enorme. Aquel que caminó, sustentador de todas las cosas. Ay, increíble. En el verso 19, San Juan 5:19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. No puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Esto no significa que el Hijo está subordinado al Padre, como estableciendo algún tipo de superioridad o de autoridad, y que entonces eso significa que el Hijo está en menor rango. Eso jamás, ya que en el verso 23 nos aclara, para que entonces todos honren al Hijo, como honran ¿a quién? Al Padre. Cristo obedeció a su Padre porque así era necesario que se cumpliera toda justicia. Porque como hombre fue necesario aprender obediencia y no dejarse llevar por el dolor aún antes de ir a la cruz, sino cumplir obedientemente todo para dar vida a su pueblo por medio de un sacrificio limpio, sin mancha, sin contaminación, y dar así expiación por el pecado de su pueblo. Cuando se nos dice que Cristo no puede hacer nada, son palabras que muestran la unidad absoluta que existe entre Dios Padre y Dios Hijo. Una sola voluntad. Dice un hombre de Dios lo siguiente en relación a esto, del versículo 23, lo siguiente: yo y el Padre somos una sola esencia indivisible, y nuestros actos no son menos inseparables. El Hijo no puede hacer nada sin la voluntad del Padre, y aún como hombre no puede hacer nada que no concuerde con la voluntad y propósito de su Padre celestial. Fin de la cita. A Cristo no le faltó poder, como dicen algunos falsos maestros, o que a Cristo tuvo que dársele poder para Él realizar las cosas. No, Cristo tiene todo poder porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 19. ¿Está claro? Debe estar claro para nuestros oídos y corazones. En esta relación de las obras entre el Padre y el Hijo, hay otro elemento que escapa aún a nuestro entendimiento, y es el amor entre el Padre y el Hijo. Versículo 20: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas demostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Voy a leer varios pasajes para ustedes. Solo si quieren anotan las citas. Juan 10:17. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Hay un amor eterno, un amor puro, un amor santo, sin pecado, un amor que aún en la cruz del Calvario permaneció, una unidad de corazón, de pensamiento, de acuerdo total, de una profundidad de este amor, de unidad entre el Padre y el Hijo, que yo no tengo palabras aquí para poder expresarlo, hermanos. Y no sé si hay palabras humanas para expresar esta profundidad de la unión entre el Padre y el Hijo, de ese amor que sobrepasa aún nuestro entendimiento. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer cuando vemos estas cosas? Solamente creerlas y alabar su nombre. Un amor que excede todo conocimiento, como dice la Biblia,
Y debe ser así, porque si nosotros pudiéramos comprender la profundidad de este amor que excede todo conocimiento, de esa unión entre el Padre y el Hijo, si nosotros pudiéramos comprender, entonces dejaría de ser divino. Pero se muestra nuestra humana debilidad, que no podemos comprender la profundidad de estas cosas. Es algo maravilloso. Debemos aceptar nuestra absoluta incapacidad para poder expresar con perfección cómo el Señor dice todas estas cosas que han sido dejadas escritas. Y en ese amor del Padre y del Hijo serán mostradas más obras, hasta llegar a aquel día en que el Hijo de Dios daría su vida, dando la mayor señal de amor, morir para dar vida a su pueblo. Su Hijo amado iría a la cruz para salvar a un pueblo, para personas inmerecedoras de ese amor que no llegaremos a comprender en su totalidad. Estos actos misericordiosos que muestran la bondad de Dios reflejan la divinidad del Hijo. Él es Dios, no menos Dios o más Dios, es el Dios eterno, el Hijo de Dios. ¿Por qué estas cosas? Versículo 20. De modo que vosotros os maravilléis. Palabras, ¿verdad? Tenemos que guardar para el Señor. Muchas veces nosotros decimos de esto, es maravilloso. Quiera Dios que más veces usemos esa palabra para nuestro Señor Jesucristo. Aquel que es maravilloso, aquel que ha hecho obras maravillosas. Y eso debe estar en nuestros corazones. Aquellos hombres fríos, aquellos hombres fariseos, aquellos judíos, en vez de maravillarse de las obras del Hijo y alabar al Señor y honrarlo y adorarlo, ¿qué hicieron? Acusarle, guardar rencor en sus corazones, no creerle, odiarlo, desear su muerte. Hermanos, que nosotros no nos dejemos de maravillar de nuestro Señor. Que no pase un día que no nos maravillemos. Hoy estuvimos escuchando cosas maravillosas en la mañana. Que no dejemos de alabar y de maravillarnos del Dios que tenemos, del Dios que nos dio salvación, de aquel que fue al Calvario, de aquel que resucitó glorioso, de aquel que nos mostró su amor para nuestro bien. En segundo lugar, el poder y la autoridad del Hijo demuestran su divinidad. Juan capítulo 5 versículo 21 dice así: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entre las obras que el Hijo de Dios hace igual a su Padre es dar vida. Para el Señor, los cuerpos muertos como las almas muertas bajo su poder son iguales, no hay diferencia. Él levanta muertos físicos o muertos espirituales. No hay limitación al poder de nuestro Dios. No hay limitación. La muerte entró a este mundo por el pecado. Toda muerte que nosotros vemos por accidente, por vejez, por enfermedad, tiene una razón: el pecado. Es el pecado. Y señala la condición de todos los hombres, la condición espiritual, en rebeldía contra Dios, lejos de Dios, sin vida, sin relación con Dios, lejos de Él. Dios dio vida a este mundo cuando estaba en tinieblas, en completo desorden, vacío, y Él todo lo llenó. Todo tiene relación con Dios. Nada tendría vida a no ser que Dios lo haya determinado. La palabra griega que aparece ahí es una palabra poderosa. Sopoieo, les da vida. Es una palabra energizante. Es una palabra fuerte en el original griego. Les da vida. Les da vida. Niños, ¿cuál es su héroe preferido? Niños, ¿quieren saber cuál era mi héroe preferido de niño? El hombre araña. Yo imaginaba subiéndome las paredes. Decía, wow, y vi la fuerza de 1000 arañas. Yo
Yo iba al cine y salí, ¿verdad? Miren, niños, son caricaturas, son fábulas, son invenciones de los hombres. ¿Son entretenidas? Sí. Pero ninguno de esos tiene poder. Ninguno. ¿Quién tiene poder? Nuestro Dios. Él sí tiene poder. Escuchen, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Eso es poder. Eso es poder. ¿Quién puede levantar a un muerto? Ningún ser humano puede hacer eso. Solamente aquel que es Dios puede hacer eso. Él es la vida. Él es la vida. Dice en Deuteronomio 32:39 lo siguiente: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Escuchen las palabras. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. No hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Y nosotros encontramos aquí en Juan, capítulo 5, versículo 21, que el Hijo da vida. ¿Por qué? Porque es un solo Dios. Un solo Dios. Primero de Samuel 12 dice: Jehová mata y da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Nosotros recordamos también en el Antiguo Testamento cómo Dios dio vida a un muchacho, a un joven, por medio del profeta Elías. Pablo, ante el rey Agripa, dice en Hechos 26:8, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Qué? ¿Les parece increíble esto? Dice Pablo. No, Dios puede hacerlo. Él es Dios. Él resucita a los muertos. Todos estos ejemplos del poder de Dios al dar vida a los muertos, como nosotros vimos hace unos domingos atrás, de aquel muchacho que estaba casi muerto por su enfermedad, y el Señor le dijo: tu hijo vive. Todos estos ejemplos que nosotros encontramos en la Biblia, Lázaro, todos estos ejemplos nos muestran una realidad aún mayor. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Un muerto huele mal, bien mal. No puede levantarse, no puede andar, no puede hacer nada. Necesita de un poder vivificador, necesita de la vida que solo Dios puede dar, para que pueda reincorporarse, abrir sus ojos, caminar y hacer todo aquello que Dios ordena. Sin la vida que Dios da, no hay vida. Sin la vida que Dios da, no hay forma de seguir a Dios. Es necesario que Él dé vida para poder seguir. Levántate, toma tu lecho y anda. No busques razones en tu falta de compromiso o en la necesidad de dejar ciertos hábitos para seguir al Señor. Lo que tú necesitas es vida en Cristo. Vida en Cristo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La vida que Dios da. Vamos a buscar Juan capítulo 3, versículos 14 al 16. Juan 3, 14 al 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La muerte no puede heredar lo eterno. Se necesita que esté vivo y vivo para Dios. Y el hombre no puede proveerse de esa vida, pues es un hombre mortal. Solo Dios, quien es la vida, puede dársela y responder entonces a esta interrogante: ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? La vida es Cristo. Él es la vida. Los animales tienen una existencia, tienen un ser que Dios les ha dado, pero no se habla de ellos en términos de una vida eterna. Nunca el hombre puede ser comparado con un animal. Nunca Dios habla de dar vida eterna a los animales. Esa vida solo es otorgada por gracia a los hombres. La idea de que las personas mueren como mueren los animales y que la existencia queda ahí son mentiras del diablo. El hombre necesita vida porque está muerto. Cristo dijo estas palabras y nos dio a entender que el hombre necesita vida, más que algo físico, algo espiritual. ¿Para qué entonces levantaron muertos si todo quedara ahí? No. Hay una vida más allá de la tumba. Más que un cuerpo físico, quiero decirle que hay un cielo y un infierno. El alma que está en Cristo vivirá eternamente y no sufrirá condenación, pero el alma sin Cristo, que no tiene vida, sufrirá condenación eterna y muerte eterna. ¡Qué autoridad! ¡Qué autoridad del Hijo! ¡Qué autoridad del Hijo de Dios al levantar muertos! Autoridad sobre la muerte. La muerte no pudo con el Hijo de Dios, sino que resucitó glorioso. Y todos aquellos que oyen a aquel que vino a este mundo para dar vida, tienen vida. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Vida en este momento, vida ya, vida al que oye y cree por la fe, vida a los muertos y no condenación. La autoridad de pasar de muerte a vida está en Cristo. Y para nuestra consolación, para nuestra total salvación, un día esta muerte será vencida totalmente, cuando al final de los tiempos Él venga y resucite a los suyos para su gloria, pero también a aquellos para una condenación eterna que le rechazaron. Él demuestra todo poder. En tercer lugar, el Hijo de Dios demuestra su divinidad en su juicio. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Voy a leer unos pasajes para ustedes. Dice así: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5:27. También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Juan 8:16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Juan 9:39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 24:25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Creo que todos estos versos muestran que hay un día de juicio y que en ese día de juicio va a haber un juez, y ese juez va a ser el Señor Jesucristo.
Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo el poder y juicio ha sido dado por el Padre. En aquel día no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra compadecerán ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y acciones, y para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay un juez y hay un juicio y hay una ley divina que ha sido quebrantada por todos los hombres, y por ella serán juzgados. El Padre juzga por medio del Hijo. El rechazo de los hombres a Él, sus injusticias, sus enemigos, todos aquellos que rechazaron al Hijo, que le odiaron, todos aquellos que persiguieron la iglesia de Cristo, todos aquellos serán juzgados un día. Todos los que se burlaron del Hijo serán juzgados. Hay un Dios y hay un día de juicio, y Dios los alcanzará. Todos los falsos maestros, todos los que se han lamentado en contra de la Biblia, todos los que han cambiado la verdad escrita, todos los que han rechazado a nuestro Salvador, negando al Creador, todos, y aún todos los que rechazaron y no honraron a Dios en su día y quebrantaron el cuarto mandamiento, serán juzgados en ese día. La muerte traerá a juicio a todos los hombres, y estará entonces el Rey de la Gloria, el juez justo, santo, ante el cual no hay mayor instancia. ¿Ha visto usted los juicios en esta vida? ¿Verdad? Se puede apelar a otra instancia, y después ahí la sala tal y la sala del otra, y después el hombre no llegó y el abogado tuvo una incapacidad y suspendemos el juicio y no hay pruebas suficientes, y entonces aquel que era culpable salió libre. ¿Cómo? Pero en ese día nada de eso va a pasar. Él conoce todas las cosas, y ante Él nadie podrá decir: yo no debería estar aquí. Sí, usted está aquí. Usted es un pecador. Y tendrá que estar en ese día delante del juez de toda la tierra, que todo lo conoce, que todo lo sabe. Y serán juzgados los pensamientos, las acciones de los hombres también, sea bueno o sea malo. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versículos 15. Dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Habrá un día de juicio. El Hijo demuestra su divinidad, pues es el único que puede juzgar a los hombres, pues Él es Dios. Porque contra Él han pecado, contra el juez de toda la tierra. ¿Quién podrá mantenerse en pie en su día? ¿Quién podrá acusarle de actuar injustamente? ¿Quién podrá decir: yo no merezco el juicio? Que los hombres teman, grandes y pequeños, mujeres y ancianos. Solo los que están en Cristo, solo los hijos de Dios podrán presentarse en ese día, sabiendo que aquel que es juez también es su Salvador y su abogado.
aquel que los salvó, aquel que los atrajo, aquel que les dio vida, aquel que perdonó sus pecados, los hallará limpios en ese día por la justicia de Cristo. El Hijo demuestra su divinidad en que Él debe ser honrado. Juan 5, 23. Juan capítulo 5, versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Lo correcto es que quienes son iguales en poder, en gloria, en naturaleza, en obras, en autoridad y en juicio, reciban el mismo honor. Dice Isaías 42:8, leo para ustedes: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. ¿Acaso Dios miente? Y a otro no daré mi gloria. ¿Y qué tenemos entonces? En Juan 5:23, para que honren al Hijo como honran al Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Porque Él es Dios. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Filipenses 2:9-11, por el cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Por qué se arrodillan? En la mañana vimos: no te arrodilles ante un ángel, es solamente un siervo. Arrodíllate y adora a Dios. ¿A quién y delante de quién se arrodillarán todos los hombres? Ante Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. La gloria del Hijo es la gloria del Padre. Quien pretende hablar de Dios y rechazar a Cristo, ha rechazado a Dios. Quienes quieren o pretenden otro camino aparte de Cristo, rechazan a Dios. Quienes no exaltan a Cristo como Dios y hombre, rechazan una verdadera adoración. Timao, honren. Timao, de alto valor, de estimable, de reverencia. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dios pide ser honrado en espíritu y en verdad. Pide ser honrado con un corazón transformado. Pide ser honrado de la manera que Él pide ser honrado, no a través de imágenes. Él es el Dios vivo y verdadero. Esta honra que el Señor pide y demanda no es una honra solamente de unos cantos. No es algo solamente externo. Esto es algo más profundo. Es una honra que sale de lo profundo de un corazón que ha sido transformado por el poder y la verdad de Dios. Estos hombres no quisieron reconocer ni honrar al Hijo. Ellos decían que honraban a Jehová, el Dios. Pero si no honraban al Hijo, no estaban honrando al Padre. Amaron los rituales, amaron las ceremonias, pero se olvidaron de amar y honrar a Dios verdaderamente y a su Hijo. Es muy interesante a veces lo que pasa con los niños. Que cuando el papá o la mamá salen de casa y los papás o la mamá traen una gran bolsa, muchas veces los niños, antes de saludar a los papás, dicen: papá, ¿qué traes en la bolsa? ¿Verdad que sí? ¿Qué hay ahí? ¿Me trajiste algo? La mayoría de la gente dice alabar y adorar a Dios y dan gracias por su trabajo, dan gracias por la salud,
Dan gracias por muchas de las misericordias de este Dios que sustenta todas las cosas. Pero se olvidan del mayor regalo que Dios nos ha dado, y es su Hijo Jesucristo. Y si usted rechaza al Hijo, rechaza al Padre. ¿Cómo se siente dolido un padre, verdad? Cuando primero ven la bolsa y no se acuerda, pero a mí también hay que saludarme. Que yo soy el que te traje estas cosas. El Hijo es el que nos ha dado salvación. El Hijo es el que ha muerto. El Hijo es el sustentador. El Hijo es el juez. El Hijo es el que da vida. El Hijo debe ser honrado porque Él es Dios. Así como el Padre debe ser honrado. Y entonces aquí llegamos al punto donde usted cree o no cree. Porque como les dije al principio, yo me siento tan débil de poder expresar la verdad de estos pasajes, que es tan profundo. Pero llegamos al punto en que usted cree o no cree, acepta o rechaza. Salmo capítulo 2, versículo 12. Salmo 2, 12. ¿Cuál es mi profunda recomendación para usted? Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Honre al Hijo, ame al Hijo, obedezca al Hijo, respete al Hijo. Dad a Jehová la honra debida a su nombre y postrémonos ante su santidad. Para terminar en esta noche, muy brevemente, recordemos que el Señor en su día hizo obras de misericordia. No nos olvidemos de mostrar misericordia en el día del Señor. Si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice J.C. Wright lo siguiente: no hay mucho peligro de que los hombres observen el día de reposo demasiado. Lo que se debe de temer es la tendencia a respetarlo de manera fría o parcial, o de no respetarlo en lo absoluto. La tendencia moderna no es a exagerar el cuarto mandamiento, sino a amputarlo del decálogo y desecharlo en su totalidad. Más bien nuestro corazón no es a obedecerlo totalmente. Y damos al Señor cada vez un corazón más dispuesto a obedecerle y a mostrar y a hacer aquello que Él nos pidió en su día. Dios merece toda oración y alabanza en su día, pero también toda misericordia, justicia y bondad deben ser más exaltadas en este día, que es el día del Señor. En segundo lugar, hermanos, qué gozo el Dios que nos salvó, el Dios creador, el Dios que tiene todo juicio, el Dios que tiene toda autoridad, el Dios que debe ser honrado y alabado. Ese es nuestro Dios. No dudemos de Él y descansemos en su potestad, en su divinidad, en sus promesas que son eternas. Él da vida a los muertos, y nosotros, muchos de nosotros estábamos en esa condición, muertos, hasta que el Señor un día nos levantó con su poder. Gloria sea a Él, y Él sea honrado para siempre. Le pregunto, ¿lo honra usted? ¿Lo honra en todas las áreas de su vida? ¿Lo honra en su matrimonio? ¿Lo honra en su trabajo? ¿Lo honra con sus palabras cuando está en la casa? ¿Lo honra en medio de sus hijos?
¿Honra usted a Jesucristo? ¿Lo honra anunciando su nombre? ¿Lo honra en sus finanzas? Que todo lo que nosotros hagamos sea para honrar el nombre de nuestro Salvador en toda nuestra vida. ¿Cuántas preguntas se acabarían si nosotros nos hiciéramos la siguiente pregunta? ¿Esto que voy a hacer honra al Señor? ¿Cuántas preguntas y dudas desaparecerían? Un día al final de los tiempos, como dice Apocalipsis 5:13, se reunirán todos los salvados para honrar y alabar el nombre del Señor. Le pregunto, ¿estará usted en ese día? Quiera Dios que así sea. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche que nos has dado. Gracias por tus palabras que nos has dejado escritas. Gracias por estas revelaciones tan maravillosas que escapan a nuestro entendimiento, a nuestra incapacidad humana, pero que aún así están escritas para creerlas, para creer en tu Hijo, que Él es el Salvador, que Él es aquel en quien debemos poner toda confianza, que Él es aquel que perdona pecados, que Él es aquel que nos libra de la ira venidera. Que podamos descansar en todo esto que hemos escuchado para bien de nuestras almas. Ayúdanos, Señor, a honrarte cada vez más. Perdónanos cuando no lo hemos hecho de la forma de vida. Perdónanos cuando hemos sido tan débiles en nuestra adoración a ti, en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en todas estas cosas. Asístenos por tu Espíritu. Como quisiera, Señor, que en esta noche otra vez se vuelva a escuchar tu voz en lo profundo de los corazones y que tú levantes muertos a vida. Yo no puedo hacerlo, yo no tengo ningún poder, pero tú tienes todo poder para hacerlo. Gracias en tu Jesucristo. Amén.